De la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de seminarios de 2024, que es Innovación sin Fronteras. En este caso vamos a hablar un poquito sobre la transferencia de vacunas COVID, el caso CanSino Drogmex. Y nos está apoyando Alejandro Farías Zúñiga de Fundación INCIBE. Antes de empezar el seminario les pedimos mucho cerrar su cámara y micrófono. Las preguntas las pueden escribir en el chat con letras mayúsculas para que no sea fácil identificarlos, o levantar la mano en el momento en el que pasemos al tema de las preguntas. Todas las sesiones se van a grabar por cuestiones de auditoría, y cuando inicie la sesión se podrá visualizar el aviso. Algo muy importante es que en nuestras redes sociales tenemos un canal de YouTube de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química, y también el Facebook. Justamente en el canal de YouTube de la Secretaría de Vinculación, ahí podrán encontrar nuevamente el seminario. Si lo quisieran volver a escuchar, ahí se va a subir para que tengan la oportunidad de volverlo a escuchar o compartir. Evidentemente, además de toda esta parte de seminarios que estamos dando, de talleres, de webinars, pues también un pilar de la Secretaría de Vinculación es la capacitación. Principalmente, pues nos enfocamos a industria, tanto industria química como industria farmacéutica. Entonces, nuestro siguiente curso es el de estadística en el análisis de datos, que inicia el 14 de mayo y hasta el mes de junio. La hora es de 10 a 1, eso tiene una duración de 20 horas, y todos estos cursos pues son en línea. El que sigue inicia en junio, el 11 de junio, y también es un curso en línea intitulado 4 requisitos regulatorios durante la comercialización de un producto. Igualmente es de 10 a 1, también tiene una duración de 20 horas. Aquí viene un poquito de la información del curso de estadística en el análisis de datos, que el objetivo principalmente es conocer y aplicar los conocimientos básicos de la estadística dentro de un contexto de análisis de datos. Como comentaba, es un curso en línea, inicia a partir del 14 de mayo, 16, 21, 23, 28, 30 y el 4 de junio de 2024, en un horario de 10 a 1, tiene una duración de 20 horas, y para cualquier informe o registro, pues sería a través del correo de capacitación _iq @iquimica.unam.mx, o a los teléfonos 55 56 23 3308 o 09. Se pueden contactar con nosotros para poder hacer su reservación. Normalmente los cursos, si bien son cursos en línea, son cursos que tienen un cupo limitado porque hay ejercicios y hay dinámicas, y entonces, bueno, sí tenemos un cupo limitado para poder dar la mejor atención. Y bueno, al inicio de enero de 2024, el Instituto de Química empezó con este ciclo de Innovación sin Fronteras. Convencidos de que la innovación es el motor que impulsa las grandes economías, y que como actividad y o proceso es muy valioso, ya que permite una mayor competitividad y un mejor o mayor posicionamiento en el mercado para cualquier clase de emprendimiento, a una empresa, al sector productivo y al de investigación, así como atraer a los mejores talentos, los mayores niveles de productividad y la mejor calidad en los procesos y en los resultados en distintos campos del conocimiento. Por eso, en este ciclo de seminarios Innovación sin Fronteras, vamos a poder observar el papel que juega la innovación y cómo contribuye esta de manera muy importante en el desarrollo de distintos sectores tecnológicos y áreas de conocimiento del país. Por lo cual, a lo largo de nuestros seminarios hemos estado invitando a diferentes empresas, como el caso de Grunenthal, como el caso de Mave, para que de alguna manera nos puedan platicar cómo la innovación juega un papel importante, ¿no?, dentro de su institución o dentro de la empresa. Nuestro siguiente seminario es el 19 de junio, en donde vamos a tener a la empresa Inmersys. El título es Capacitación Inmersiva en la Industria. Esta es una empresa que son expertos en realidad virtual y realidad aumentada,
y platican un poco de cuáles son ahora las plataformas o las modalidades de capacitación desde el punto de vista de la industria. Y bueno, no me resta más que entonces presentar nuestro seminario del día de hoy con el apoyo de Fundación INCIDE, que es el caso de la transferencia de la vacuna COVID, el caso CanSino Drogmex. Tenemos con nosotros a Alejandro Farías Zúñiga, que es el gerente de innovación de Fundación INCIDE. Él es economista por la UNAM, cuenta con diversos diplomados, destacando los relacionados con Venture Capital y transferencia de tecnología. Desde hace 20 años forma parte del sector académico, es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM y dio clases de posgrado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En el ámbito privado, ha colaborado en organismos de representación empresarial del sector principalmente automotriz y farmacéutico, así como en consultorías especializadas en Open Innovation y Venture Capital. En el sector público, destaca su rol operando los programas de innovación del CONACYT y de la Secretaría de Economía. Actualmente es inversionista ángel en 5 empresas de base tecnológica, en Play Business, en FinTech de crowdfunding, y actualmente es gerente de innovación en Fundación INCIDE. Entonces, bueno, Alejandro, pues bienvenido y te cedo la palabra. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal, Marce? Buenos días. ¿Qué tal a todos? Que tengan una buena mañana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión del seminario. El Instituto de Química de la UNAM es una institución con la cual la industria farmacéutica tiene gran relación y que es un aliado estratégico, y también lo es en el caso de Fundación INCIDE. Tenemos algunas iniciativas, proyectos en conjunto. Entonces agradezco mucho la invitación de poder compartir este espacio el día de hoy, y la intención de esta sesión es platicarles un poco sobre la transferencia de tecnología en vacunas, el caso específico de la empresa china CanSino Bio y la mexicana Drogmex para hacer el proceso de fill and finish de la vacuna Convidecia en México. Esta, digamos, investigación es resultado de un programa de investigación del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, el cual tuve la oportunidad de participar el año pasado, y también es parte de un esfuerzo de una iniciativa conjunta que tenemos entre el Instituto de Química e INCIDE, que se llama Espacio Químico Radar Farmacéutico, cuyo objetivo es hacer vigilancia tecnológica alrededor de la salud, ¿no? Entonces, estos son algunos de nuestros primeros esfuerzos, y básicamente lo que les voy a presentar el día de hoy es relatarles cómo fue el proceso a través del cual se dio esta alianza entre Drogmex y CanSino Bio, y básicamente es resultado de una entrevista que tuve la oportunidad de realizarle a Guillaume Savoir, que es el presidente ejecutivo del Consejo de Laboratorios Carnot. Drogmex es parte de las empresas que conforman el grupo Laboratorios Carnot. Entonces fue una entrevista semiestructurada de primera mano con Guillaume, cómo pudimos documentar este caso. Entonces, bueno, una vez dicho eso, este es el contenido de la presentación que abordaremos el día de hoy. Lo primero es hablar sobre la fabricación y distribución a escala global de las vacunas COVID durante la pandemia, sobre todo en el año 2021. Luego hablar un poquito del reto tecnológico del fill and finish de las vacunas, y ya luego ir directamente al caso CanSino Bio Drogmex y unos comentarios finales, ¿no? Entonces, no me quiero detener mucho en esta primera parte inicial. Si van, la investigación que tuve la oportunidad de hacer en el Centro de Estudios China-México enmarcaba este esfuerzo en la política pública de ciencia, tecnología e innovación que ha seguido el gobierno chino desde los años 80, y lo que nos permite enmarcar y comprender por qué fue que 3 empresas chinas farmacéuticas distintas como Sinovac, Sinopharm y CanSino
tuvieron la capacidad de desarrollar, fabricar y distribuir a nivel global 3 vacunas COVID distintas, ¿no? En particular en la investigación, bueno, nos centramos en el caso de CanSino porque fue la que tuvo una alianza con otra empresa mexicana, como es el caso de Drogas. Entonces, si me escriben un correo, les puedo compartir la publicación que se hizo en el Sechimex, y ahí hay una vigilancia tecnológica que estudia cómo evolucionaron las patentes y los ensayos clínicos, específicamente en el tema de desarrollo de vacunas en China, y ligándolo a las medidas de política pública que ha seguido el gobierno chino en los últimos años, marcadamente a partir del año 2006, cuando China publicó su plan de mediano y largo plazo de 15 años en temas de innovación, ¿no? Donde lo que buscaban era ya la generación de innovación endógena, ¿no? De desarrollar las capacidades para que China ya no solo adoptara tecnología e hiciera ingeniería inversa, sino que fuera teniendo la capacidad de hacer innovación con capacidades propias. Entonces, digamos, esa parte es interesante, aunque no es el objetivo de la presentación del día de hoy. Entonces, solo a manera de introducción, me gustaría platicar directamente sobre dimensionar esta parte de la fabricación y distribución a escala global de vacunas en la pandemia para tener una idea del reto que implicaba, ¿no? Entonces, pues datos sobre la evolución de la pandemia tenemos un montón, ¿no? En particular este sitio de la Universidad de Harvard, de Overboarding Data, tiene ahí estadísticas muy abundantes sobre cómo fue evolucionando la pandemia. Y acá simple y sencillamente destacar como para dar una dimensión de cuál era el reto que abordaba la industria farmacéutica a nivel global. En 2021 se aplicaron 8.074 millones de dosis en 174 países, ¿no? Entonces, no era solo el reto de desarrollar vacunas nuevas, ¿no? Con tecnologías que nunca antes habían salido al mercado, como las de RNA mensajero, y, digamos, desarrollarlas con la velocidad que se requerían, sino que además, una vez desarrolladas, había que producirlas en unas magnitudes estratosféricas, ¿no? De miles de millones de dosis, y además había que llevarlas prácticamente a todo el mundo, ¿no? Para que las campañas de vacunación pudieran aplicarse. Y además todo eso en un contexto de confinamiento, viajes restringidos, interrupción de las cadenas de suministros, puertos marítimos cerrados, problemas logísticos, altísima demanda de todos los equipos y medicamentos relacionados con el tratamiento de la pandemia, ¿no? Entonces, el reto que enfrentaba la industria para poder no solo desarrollar las vacunas, sino además producirlas en estas escalas de 8.074 millones de dosis en un año, era un reto, digamos, sin precedente, ¿no? Que ningún otro sector probablemente había enfrentado, y que era difícil de afrontar, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál fue la estrategia, ¿no? ¿Cómo fue que la industria farmacéutica a nivel global logró organizarse para lograr esta producción de 8.000 millones de dosis, ¿no? Entonces, lo que era claro es que ninguna empresa tenía la capacidad de fabricar por sí misma las dosis de vacunas que se requerían, y entonces, digamos, vimos 3 estrategias a las cuales recorrieron los fabricantes de vacunas. En primer lugar, digamos, las empresas farmacéuticas transnacionales más importantes, lo que hicieron fue establecer alianzas con las otras Big Pharma que ya tenían experiencia en la fabricación de vacunas, pero que no lograron llevar a mercado una vacuna propia, ¿no? Digamos, obviamente, si uno piensa en vacunas, pues las empresas que probablemente te vienen a la mente de manera inmediata es sobre todo Sanofi y GlaxoSmithKline, ¿no? Pero ellos no lograron desarrollar una vacuna para COVID propia, y entonces lo que hicieron las farmas que sí lograron desarrollar su vacuna fue recurrir a esa capacidad de fabricación de vacunas que ya tenían GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi, Takeda, Merck, y digamos, aprovechar esa capacidad de fabricación en grandes volúmenes, ¿no? Entonces esa fue una primera estrategia que fue utilizada sobre todo para cubrir la demanda de los países desarrollados, marcadamente Estados Unidos y Europa, ¿no? Japón, Israel, Canadá. Luego, en segundo lugar, pues la otra estrategia fue, ok, todavía sumando la capacidad de fabricación de las otras farmas globales no nos alcanza,
necesitamos también sumar a los CMO globales, ¿no? Y entonces, para todos los que están relacionados con la industria de la salud o son químicos, pues estas empresas son parte de su día a día, ¿no? Lonza, Catalent, Thermo Fisher, Pareva, Recipharm, Siegfried, Baxter, ¿no? Todos estos empresas con capacidad de hacer partes o el proceso completo de fabricación de medicamentos, pues fueron también contratados por los desarrolladores de vacunas para hacer el proceso de fill and finish a gran escala. Y todavía sumando esas capacidades de fabricación y producción de los MO globales, no alcanzaba para producir 8,000 millones de dosis. Entonces, en tercer lugar, se recurrió también a empresas farmacéuticas y a CMO con escalas más pequeñas, pero que eran relevantes en el entorno local, ¿no? Y entonces aquí vimos empresas como Gram en Estados Unidos, Laboratorios Rovi en España, Farmaniaga en Malasia, Biomanguinhos en Brasil, y en el caso mexicano, pues Laboratorios Leomont, Birmex y Drogmex, que en específico para este caso de la vacuna con CanSino, ¿no? Entonces, esos fueron, digamos, las tres opciones a las cuales tuvieron acceso los desarrolladores para poder alcanzar esta escala de fabricación de 8,000 millones de dosis de vacunas en un año en contexto de pandemia, ¿no? Acá tenemos alguna información que logré recopilar sobre con quienes se lograron establecer acuerdos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vacuna de BioNTech, BioNTech tenía capacidad de fabricación propia, pero no le daba para poder atender los contratos que esperaba ganar, entonces decidió establecer esta alianza que todos conocemos con la empresa Pfizer, ¿no? Entonces, entre Pfizer y BioNTech tenían una capacidad de producción conjunta considerable, pero no les alcanzaba para atender el mercado, ¿no? Entonces, se contrataron a Novartis para hacer el proceso de fill and finish en Suiza y en Eslovenia por 50 y 24 millones de dosis, ¿no? En el caso de Sanofi, en Alemania, ahí contrataron el proceso de fill and finish de 125 millones de dosis, y en el caso de Thermo Fisher en Italia, contrataron otros 30 millones de dosis, ¿no? Entonces ahí vemos claramente cómo estas Big Pharma, bueno, los desarrolladores como BioNTech, que sí tenían capacidad de producción, tuvieron que aliarse con una Big Pharma con mayor capacidad, y a pesar de ello fue necesario recurrir a otras Big Pharma y a CMO globales para poder fabricar la cantidad de vacunas que tenían en demanda en ese año 2021, ¿no? Otro caso interesante puede ser el de la Universidad de Oxford, ¿no? Como sabemos, la Universidad de Oxford pues no es una empresa farmacéutica, entonces ellos no tienen capacidad de fabricación, desarrollaron la vacuna, pero no podían fabricarla, entonces necesitaban sí o sí un aliado Big Pharma, y en este caso, pues el aliado que encontraron era una empresa que típicamente no tenía experiencia en vacunas, pero que, digamos, tiene todo el expertise de ser una empresa farmacéutica global, como en el caso de AstraZeneca, y en este caso, digamos, los ingleses hicieron equipo, ¿no? AstraZeneca y Universidad de Oxford salieron para hacer la producción de su vacuna, pero tuvieron que recurrir a otros, ya sea a otras empresas farmacéuticas o a CMO globales, ¿no? En el caso de México, pues destacó la alianza que tuvieron con Laboratorios Leomont, quien hizo el fill and finish de 100 millones de dosis de esta vacuna de AstraZeneca. En el caso de Biomanguinhos, en Brasil, ahí también hubo un acuerdo interesante, donde se contrataron 153 millones de dosis de vacunas, y sobre todo con el Serum Institute en India, pues se contrataron 300 millones de dosis, ¿no? En el caso de Moderna, por ejemplo, acá Moderna ya tenía cierta capacidad de fabricación, y a diferencia de BioNTech, por ejemplo, decidió no tener una alianza con una empresa Big Pharma, sino que en este caso de Moderna en particular, si lo recuerdan, el gobierno de Estados Unidos tuvo una política pública a la que le denominaron Operación Warp, donde básicamente a través de este esquema de precompra adelantada de vacunas, junto con dinero para desarrollar la capacidad de fabricación,
lograron tener esta capacidad de fabricar vacunas, ¿no? Entonces, Moderna fue de las empresas que fue beneficiaria de esta operación WARP en Estados Unidos, recibiendo dinero para poder incrementar su capacidad de producción en Estados Unidos, ¿no? Y a pesar de eso, pues tuvieron que hacer alianza con todas esas empresas que mencionamos ahí, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Con Thermo Fisher, con Catalent, con Baxter o con otra Big Pharma global como puede ser Sanofi, ¿no? Entonces el caso de Moderna es interesante. Tenemos también los casos de Novavax, de Janssen, de Sinovac, ¿no? Que también tuvieron que establecer alianzas con otras farma globales o CMO globales o CMO locales para poder hacer la producción de su vacuna y cumplir con los contratos que estaban adquiriendo en 2021. Y en el caso de CanSino, que es el que nos ocupa, también tenía ya una capacidad de producción propia en China, y para la fabricación fuera de China tuvieron 3 alianzas, una en Malasia, una en México y una en Pakistán. En el caso de México, pues la empresa seleccionada fue Drogmex y ahí hubo un acuerdo para la realización del fill and finish de 35 millones de dosis de vacunas. En el caso del Instituto Gamaleya de Rusia, ¿no? Para la vacuna Sputnik, pues ahí también la estrategia fue muy clara, era desarrollar capacidad de fabricación en Rusia, pero sobre todo descansar en la India, ¿no? A través del Serum Institute o otras empresas farmacéuticas chinas, pues ahí tenían encargada la fabricación de 850 millones de dosis, ¿no? En el caso de México, el acuerdo fue con Birmex, ¿no? Entonces ahí, solo como para poner en contexto esta necesidad o este reto que tenía la industria de fabricar 8,000 millones de dosis en un año y cómo estas 3 estrategias permitieron cumplir con esa necesidad de fabricación de vacunas COVID en 2021 en esa escala que estaba siendo planteada, ¿no? Entonces eso a manera de introducción y de contexto, ¿no? Ahora, sobre el reto tecnológico del fill and finish de vacunas, ¿no? Muchas veces me ha tocado escuchar en distintas charlas o escuchar en programas de radio, en las noticias, en foros especializados, donde se considera que el proceso de fill and finish es una actividad relativamente simple de hacer, ¿no? Y que pareciera que cualquiera que se le propusiera tendría la capacidad de poder hacer el fill and finish de vacunas, lo cual no es correcto, ¿no? Acá tenemos una caracterización de cómo es el proceso de fill and finish, obviamente dependiendo del tipo de tecnología, el proceso puede ir variando, pero podemos caracterizarlo de la siguiente manera, basado ahí en un autor que se llama Mirasol, ¿no? Donde nos dice, bueno, a ver, típicamente el proceso de fill and finish requiere de la recepción del principio activo, ¿no? Y con la respectiva análisis de calidad y el desarrollo de métodos analíticos para poder comprobar que el principio activo cumple con la calidad requerida para hacer el proceso de fill and finish. Luego está la parte del almacenamiento del principio activo, ¿no? Lo cual en algunos casos puede requerir una cadena de frío muy sofisticada. En el caso particular de las vacunas de RNA mensajero, se necesitaban procesos de ultracongelación para tener el principio activo a temperaturas de hasta menos 80 grados centígrados, ¿no? Entonces, las modificaciones necesarias a las plantas para poder cumplir con estos requisitos son retadoras. Luego está la parte de la formulación de la vacuna, incluyendo la mezcla, la dilución, los excipientes, digamos, todos los otros ingredientes necesarios para la formulación de la vacuna. De nuevo, por ejemplo, acá vacunas como las de RNA mensajero, pues muy importante la parte de tener nanopartículas de lípidos, que son las que protegen el principio activo, ¿no? Todos sabemos que el RNA mensajero es un componente, digamos, sensible o delicado, ¿no? Que necesita de esta protección extra con nanopartículas de lípidos. Luego está la parte del filtrado final del producto, ya luego viene propiamente el proceso de inyección en ampolletas y viales. Acá
Típicamente la fabricación de todas las vacunas requirió la implementación de sistemas como el de Single Use System, ¿no? Para poder acelerar la fabricación del proceso. Luego está toda la parte del test de calidad de la vacuna, ¿no? Que de nuevo aquí sobre todo lo relacionado con los métodos analíticos para poder caracterizar, cuantificar y analizar tanto el principio activo como la vacuna final eran retadores, ¿no? Digamos, en el caso particular de las vacunas de vector viral y de RNA mensajero, eran métodos analíticos que no estaban desarrollados, ¿no? Había que desarrollarlos. Entonces, ahí también había un reto tecnológico importante. Y luego, pues ya la parte del etiquetado y el empaquetado que garantice la trazabilidad, de manera que si alguien al momento de la campaña de vacunación lo tenía algún efecto adverso, pues la etiqueta de la vacuna podía permitir esa trazabilidad, ¿no? Y decir, esta vacuna salió de esta planta y se fabricó tal día y venía de este lote, ¿no? Y entonces se puede hacer todo el seguimiento hacia atrás de si pudo haber habido un error en la fabricación de la vacuna e identificar qué personas pudieron haber recibido vacunas de un lote que no estaba en buen estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser garantizado, implica la aplicación de sistemas de calidad muy estrictos, ¿no? Entonces, el proceso en general es retador. Obviamente, digamos, el proceso de fill and finish está determinado por el tipo de vacuna y cada una nos lleva a definir tipos de equipos distintos, materiales, procesos, tiempos, temperaturas, presiones atmosféricas, digamos, el tipo de tecnología determina en mucho las características de la planta para poder hacer el proceso de fill and finish. Teníamos estas tecnologías estándar con las cuales la humanidad ha venido trabajando por mucho tiempo, ¿no? Las vacunas clásicas de virus atenuado, de virus inactivado, de subunidades proteicas, de toxoides, esas son tecnologías, digamos, conocidas y probablemente, digamos, transferidas o adquirido el conocimiento para muchos fabricantes de vacunas. Y luego estas dos tecnologías innovadoras que eran las vacunas de vector viral y las de RNA mensajero, ¿no? En ese sentido, pues ya lo fui mencionando un poquito, ¿no? Pero para resaltar estos retos tecnológicos, en el caso de las vacunas de RNA mensajero, pues el proceso de ultracongelación es un reto importante, ¿no? Digamos, el manejo de la cadena de frío durante todo el proceso de fill and finish de la vacuna requiere mantener temperaturas de menos 80 grados centígrados, entonces es un proceso de ultracongelación no fácil de implementar y además esta necesidad de la inclusión de las nanopartículas de lípidos que les mencionaba para proteger el principio activo, ¿no? Pocas empresas son proveedores a nivel global de estas nanopartículas de lípido y obviamente las que ya lo tenían, pues tenían altísima demanda de su producto por parte de los fabricantes de vacunas de RNA mensajero, ¿no? Entonces, ahí hay un reto importante. En el caso de las tecnologías más estándar, como las de virus atenuado o virus inactivado, pues ahí se requiere forzosamente de tener el virus en sí, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el COVID fue considerado un organismo con nivel de bioseguridad 3, ¿no? Eso quiere decir que para hacer el proceso de fill and finish, se requiere tener laboratorios de biocontención con niveles de seguridad 3 y entonces eso implica que tienes que hacer adecuaciones en tu planta en los temas de sistemas de flujo de aire, contar con acceso controlado con doble puerta, tener lugar para ducha descontaminante, el uso de trajes de protección especial con filtro de aire, contar con autoclaves, el mecanismo de descontaminación del agua que se utiliza, ¿no? Digamos, todos hemos visto estas películas relacionadas con pandemias, donde siempre vemos alguna facilidad de una empresa farmacéutica que tiene estas características de nivel de laboratorios de biocontención con nivel de seguridad 3, que es el más alto, ¿no? Entonces, aunque la tecnología es relativamente estándar,
los procesos de inversión y de adecuación de planta para hacer el fill and finish de este tipo de vacunas también representa un reto tecnológico importante, ¿no? Y finalmente, en el caso de las vacunas de vector viral, pues también estaba este mismo reto del manejo de la cadena de frío durante todo el proceso de fill and finish, pero bueno, en este caso las temperaturas eran de entre 2 y 8 grados centígrados, que son obviamente más fáciles de manejar que las de las vacunas de RNA mensajero, que requieren menos 80 grados centígrados, ¿no? Entonces ahí tenemos retos importantes del proceso de fill and finish. Luego está esta parte que les decía de las pruebas de calidad, tanto para determinar que el principio activo que se recibe en la planta donde se va a hacer el fill and finish tiene las condiciones idóneas, como de las vacunas ya terminadas, ¿no? Y entonces, en particular para las vacunas de vector viral y de RNA mensajero, pues era necesario desarrollar estos métodos analíticos, ¿no? Para garantizar la seguridad y la eficacia de las vacunas. Y entonces, pues era necesario echar mano de toda una batería de pruebas tecnológicamente avanzadas, ¿no? Como pruebas PCR, pruebas ELISA, pruebas Western Blot, había que hacer espectrometría de masas, había que hacer cromatografía de gases de alto rendimiento, había que hacer test de esterilidad, ¿no? Entonces todo esto tiene que estar contemplado dentro del proceso de fill and finish, de nuevo, tanto para garantizar que el principio activo que te llega cumple con la normatividad, como para luego liberar los lotes de las vacunas y decir están listas y son seguras para ser aplicadas en seres humanos, ¿no? Entonces, toda esta parte de métodos analíticos biotecnológicos era un reto tecnológico importante, ¿no? Luego, para garantizar la eficacia de las vacunas, pues era también necesario hacer las pruebas para medir la respuesta inmune de la misma, ¿no? Y entonces aquí había que hacer pruebas ELISA, había que hacer inmunoensayos, hacer electroforesis capilar para detección de anticuerpos, entre otros métodos analíticos, ¿no? Entonces, digamos, nos habla del tipo de capacidades que debe tener una empresa si quiere hacer el fill and finish de una vacuna, ¿no? Y aunque pudiera parecer fácil, ¿no? Yo no diría, bueno, para las empresas farmacéuticas este es el día a día, ¿no? Típicamente todas las empresas que fabrican medicamentos tienen la certificación de manufactura con buenas prácticas y están acostumbradas al uso de estos sistemas de calidad y tienen muchísima experiencia, pero la verdad es que no es un proceso sencillo, ¿no? Acá tengo un ejemplo al azar, por ejemplo, de un lote de la vacuna de Janssen en Estados Unidos, donde se descartó un lote de 75 millones de dosis por errores en el proceso de fill and finish, ¿no? Donde encontraron que había ahí una contaminación cruzada entre la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Janssen en las instalaciones de este CMO global que es Emergent, ¿no? Entonces nos muestra que aunque hay empresas que se dedican a eso y que tienen muchísimo expertise, en este contexto de pandemia, con la presión de fabricar grandes volúmenes en poquito tiempo, pues siempre existe una posibilidad fuerte de cometer errores en el proceso, ¿no? Incluso estas empresas con grandes experiencias afrontaron estas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a los retos que implica el fill and finish de manera general. En la publicación que realicé en la investigación para el Centro de Estudios China-México, ahí, por ejemplo, narro de manera específica cómo era el proceso de fill and finish de la empresa Farmaniaga. Y ahí, si van al canal de YouTube de la empresa Farmaniaga, ahí tienen un videíto explicativo paso a paso de cómo era el proceso de fill and finish de Farmaniaga en Malasia, ¿no? Entonces ahí, si les interesa tener mayor detalle de ese procedimiento, ese video es muy ilustrativo. Y bueno, ya entrando propiamente en el tema que nos convoca el día de hoy, es hablar sobre este caso Cancino Biodrogmex y la vacuna Convidecia en México, ¿no? Entonces, lo primero era, digamos, ¿por qué Drogmex decide que está interesado en participar en el proceso de fill and finish, ¿no? Y ahí
Pues la respuesta, como ya vimos en la primera parte introductoria, es que había una altísima demanda por parte de los desarrolladores de vacunas de poder contratar el proceso de fabricación de la vacuna, ya sea con otras Big Pharma, ya sea con CMOs globales o con farmacéuticas locales, ¿no? Entonces, en el caso de Drogmex, es parte del Laboratorios Carnot, es una empresa mexicana fundada en 2008 que tiene su planta en Querétaro y que tiene capacidad de producción de soluciones inyectables estériles liofilizadas con 7 millones de viales y 6 millones de soluciones inyectables al año, ¿no? Entonces, obviamente, pues contando con la certificación de buenas prácticas de fabricación de medicamentos de COFEPRIS para productos estériles, estériles liofilizados y hormonales inyectables, ¿no? Entonces, digamos, Drogmex ya tenía la capacidad de hacer proceso de fill and finish en condiciones de esterilidad, ya tenía implementación de métodos analíticos de productos biotecnológicos, tenía una planta aprobada por COFEPRIS, aunque no para vacunas, y tenía un sistema de calidad riguroso implementado, ¿no? Entonces, no tenían experiencia previa en vacunas, pero confiaban en que podían desarrollarla en un tiempo corto y que podían sumarse con su capacidad de fabricación a este esfuerzo global de fabricación de 8,000 millones de dosis de vacunas. Entonces, digamos, la demanda estaba ahí y para una empresa como Drogmex, que ya se dedicaba a hacer el fill and finish, pues típicamente era una oportunidad de negocio interesante, además de la responsabilidad de decir si podemos contribuir a combatir la pandemia, pues tenemos la obligación y el deseo de hacerlo, ¿no? Entonces, esa es, digamos, podríamos hablar de la parte de la motivación. Y si dices, bueno, ok, vale, vamos a tratar de involucrarnos en este proceso global de fabricación de vacunas, lo siguiente es decir, bueno, de las vacunas que están disponibles, pues en cuál podríamos nosotros encajar, ¿no? ¿Cuál podría tener un fit más interesante para nuestra planta? Y de nuevo, pues decían, bueno, en el caso de las vacunas de RNA mensajero, o sea, pues requieren procesos de ultracongelación, donde Drogmex no tenía experiencia previa, y además, pues uno de los componentes claves eran las nanopartículas de lípidos, con las cuales tampoco tenían experiencia y donde consideraban que iba a ser difícil contar con un proveedor para la planta si es que decidían ir por una vacuna de RNA mensajero, ¿no? Entonces, digamos, eso descartaba las vacunas de RNA mensajero. Luego, respecto a las vacunas de virus atenuado o virus inactivado, pues ahí iban a necesitar tener instalaciones con nivel de biocontención 3, entonces eso implicaba una mayor inversión en adecuar la infraestructura de la planta y consideraba que les iba a llevar mucho mayor tiempo de implementación. Entonces decían, ok, las tecnologías de virus atenuado, virus inactivado tampoco serían factibles de realizar, y entonces pues reduciendo las posibilidades con las cuales contabas, decían, bueno, pues pareciera que las vacunas de vector viral podrían ser la tecnología que requería menos desarrollo de capacidades y menos adecuaciones de la planta de Drogmex, por lo cual, digamos, aunque existían retos como el manejo de la red de frío con estas temperaturas de entre 2 y 8 grados, consideraban que eso era más factible de alcanzar que las vacunas de RNA mensajero o las de virus atenuado y virus inactivado por los temas de bioseguridad, ¿no? Entonces, eso iba decantando la decisión de Drogmex. Entonces, una vez que dijeron, ok, nuestra planta está mejor preparada para hacer fill and finish de vacunas de vector viral, pues entonces el siguiente paso es, bueno, ¿y cuál de las vacunas de vector viral que ya están aprobadas podríamos nosotros buscar el proceso de fill and finish, ¿no? Entonces, ¿quiénes hicieron vector viral? Hicieron Janssen, hicieron la de la Universidad de Oxford en alianza con AstraZeneca, el Instituto Gamaleya con su vacuna Sputnik y la vacuna de CanSino Bio. Eran las 4 vacunas disponibles que estaban buscando capacidad de fabricación a nivel global y que tenían esta tecnología de vector viral donde Drogmex consideraba que podía adaptarse con mayor facilidad para la realización del proceso de fill and finish. Entonces, como vimos en la primera parte, pues Janssen y AstraZeneca
su estrategia de mercado fue aliarse con otras Big Pharma globales. Entonces, era complicado tener un acuerdo con ellos. Además, Leomont ya había iniciado el proceso de acercamiento con la vacuna de AstraZeneca. Entonces, eso dejaba solo la de Janssen y Sputnik. La de Janssen estaba más concentrada en producir en Estados Unidos y Europa para esos mercados. Y entonces, pues la vacuna que se volvía un candidato interesante, pues era obviamente la de CanSino Bio, ¿no? Por, digamos, esta política del gobierno chino de buscar atender la demanda no atendida por las Big Pharma transnacionales, de llevar vacuna a los países de Asia, Medio Oriente, África y América Latina, que estaban siendo dejados como segunda opción por las Big Pharma transnacionales, quienes estaban enfocadas en producir vacunas para el primer mundo, ¿no? Entonces ahí iba decantando la decisión y, digamos, dicen, ok, queremos participar y tenemos buena parte de las capacidades desarrolladas, consideramos que vacuna de vector viral es el mejor fit para nuestra planta y dentro de los fabricantes de vacunas de vector viral, la de CanSino Bio puede ser la que tenga mayor capacidad de lograr un acuerdo, ¿no? Entonces, otra parte importante es que Drogmex hizo un análisis del portafolio de propiedad intelectual de CanSino Bio. Actualmente CanSino tiene 25 patentes otorgadas sobre vacunas, 22 de ellas son vacunas, están relacionadas con vacunas como tal, y 3 más están relacionadas con dispositivos de aplicación de sus vacunas, ¿no? Entonces, pues aunque digamos, hasta ese momento CanSino solo había logrado llevar al mercado su vacuna de ébola, pues ya desde 2011 tenía patentes otorgadas en China para neumonía. Luego, en el caso de Estados Unidos, en 2014 fue donde obtuvieron su primera patente para una vacuna contra el virus del papiloma humano y habían venido trabajando en influenza, en neumonía, en tuberculosis, en neumococo, digamos, ya había una experiencia previa, ¿no? De hecho, si observamos la patente número 8, que esta fue presentada vía PCT, era la vacuna relacionada con el ébola, para la cual obtuvieron protección en el año 2016. Y esta vacuna iba a ser muy importante porque en esta vacuna del ébola que desarrollaron en 2016 y que recibió aprobación regulatoria en China en 2017, en esa vacuna de ébola, ahí es donde ya se desarrollaba el adenovirus humano tipo 5, que fue el que utilizaron en la vacuna COVID, ¿no? Entonces, no es que CanSino desarrollara desde cero una vacuna contra COVID, sino que venía patentando y desarrollando vacunas desde 2011 y ya tenía un caso de éxito, ¿no? En el caso de la vacuna de ébola, que ya había logrado aprobación regulatoria. De hecho, China fue solo Estados Unidos, Rusia y luego China son los países que han desarrollado vacunas contra ébola. Entonces, digamos, ya CanSino tenía este caso de éxito de una vacuna desarrollada y aprobada para distribución al público en general en el caso de China, y esa misma vacuna contenía el adenovirus humano que se utilizaba para la vacuna de COVID que estaban desarrollando en 2020, ¿no? Entonces, con el análisis de este esquema de propiedad intelectual, CanSino reforzó su intuición de que CanSino podía ser un aliado interesante para hacer el proceso de fill and finish, ¿no? Si vemos las fechas, además, muy interesante, ¿no? Digamos, la declaratoria de emergencia mundial de la pandemia de la OMS fue muy a inicios de 2020, si no mal recuerdo, los primeros días de febrero, y para el 26 de febrero de 2020, CanSino ya había sometido la patente en el caso de China para COVID y luego en marzo ya la estaba registrando en Europa, ¿no? Y luego en agosto ya estaba yendo por su segunda vacuna de COVID, en este caso la que era la versión inhalada, y luego ya también una vacuna de RNA mensajero a inicios de 2021, ¿no? Entonces, digamos, eso hablaba de la capacidad de innovación que tenía CanSino en ese momento y la fortaleza de su portafolio de propiedad intelectual para poder ser un aliado con el cual hacer el proceso de fill and finish, ¿no? Entonces, con eso en mente,
Drogmex dijo, bueno, vamos a proponerle a CanSino hacer una alianza para poder hacer el proceso de fill and finish. Entonces, lo que hizo CanSino fue mandar su site master file con todas sus capacidades y procedimientos del sitio, sabiendo que cumplían con los estándares globales del esquema de cooperación internacional de inspección farmacéutica, ¿no? Entonces, le dijeron a CanSino, mira, estas son nuestras capacidades, esto es nuestro site master, estas son nuestras certificaciones, y además te hacemos una propuesta general de costos, de capacidades de producción y un cronograma de trabajo de la posible implementación, todo con una visión general sin tener aún detalles específicos de la vacuna, ¿no? Entonces, digamos, Drogmex decide hacer esta propuesta consciente de sus capacidades, después de haber hecho el análisis de propiedad intelectual de CanSino, una vez que determinó que la tecnología de vector viral era la que se adecuaba mejor a las capacidades y a las de tanto del equipo como de la planta con la cual ya contaban, y entonces pues inició un proceso de due diligence, ¿no? Típicamente cuando hablamos de transferencia de tecnología, pues sabemos que se pasa por un proceso de auditoría complejo por parte de ambas empresas, donde los equipos financieros, legales, administrativos, de desarrollo de negocio, de propiedad intelectual, entran a hacer una revisión pormenorizada de las propuestas que se están haciendo mutuamente, ¿no? Sin embargo, en ese momento, ante la premura de poder fabricar vacunas, el due diligence se centró de primera mano solo en la parte técnica, postergando para después todos los otros aspectos que requiere el due diligence, ¿no? Y entonces, una vez concluido ese primer due diligence de ambas partes, específicamente sobre la parte técnica, dijeron, ok, vale, ambos consideramos que podemos ser un buen socio para hacer el proceso de fill and finish de las vacunas de CanSino por parte de Drogmex en México por 35 millones de dosis, ¿no? Entonces, ahí fue un tema interesante. Y una vez que eso estuvo definido, entonces Drogmex tenía claridad de decir, bueno, vale, pues nuestra planta no está parada, ¿no? O sea, nuestra planta está operando y tenemos contratos corriendo con otros clientes farmacéuticos a los cuales les estamos haciendo el proceso de fill and finish de distintos productos. Entonces, si queremos producir vacunas COVID, necesitamos parar la planta, dedicarla exclusivamente a la fabricación de las vacunas y reconvertirla, ¿no? Entonces, pues obviamente eso pasaba por renegociar los contratos vigentes, ¿no? Drogmex tenía que ir con sus clientes vigentes y decirles, oye, yo sé que tengo un contrato de fill and finish para tal producto por tantos volúmenes, por tanto tiempo, pero voy a necesitar dedicar la planta a la fabricación de la vacuna COVID y entonces no me va a ser posible cumplir con lo que habíamos pactado, ¿no? Entonces ahí había un reto legal muy importante de ir y negociar con esos clientes de, oye, pues no me demandes, ¿no? Yo sé que estás en todo tu derecho de demandarme si así lo quieres hacer, porque yo estaría incumpliendo el contrato que tenemos firmado, pero es una situación extraordinaria derivada de la posibilidad de sumar esfuerzos y capacidades para combatir esta pandemia que estamos experimentando como humanidad, ¿no? Y entonces, afortunadamente, Drogmex logró renovación de sus contratos sin penalizaciones y así poder dedicar de manera exclusiva su planta de Querétaro a fabricar la vacuna COVID, ¿no? Entonces, una vez que eso se logró, pues entonces era necesario definir el tipo de adecuaciones, inversiones y retos que debían enfrentarse para reconvertir la planta, ¿no? De acuerdo a la literatura especializada, nos dicen eso, típicamente reconvertir una planta para hacerla de un nuevo propósito toma generalmente entre 9 y 12 meses, ¿no? Sin considerar el contexto de pandemia. Entonces, digamos, un proceso de transferencia tecnológica típicamente puede llevar hasta un año, ¿no? En este caso, pues no se contaba con un año para poder hacer el proceso de transferencia, porque si no, entonces las vacunas hubieran llegado ya muy tarde, ¿no? Y hubieran sido de poca utilidad. Entonces, eso era interesante.
pero además estaba toda la parte del proceso regulatorio, ¿no? Digamos, para que la vacuna de CanSino pudiera llegar a nuestros brazos. Yo en mi caso, por ejemplo, yo soy profesor de la UNAM y entonces a mí me tocó recibir vacuna de CanSino, ¿no? Entonces, yo y todos los maestros del país que recibimos la vacuna de CanSino, para que eso sucediera, se necesitaban tres cosas desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Número uno, pues se necesitaba que la vacuna recibiera aprobación de uso de emergencia, para lo cual había que concluir los ensayos clínicos fase 1, 2 y 3 para poder lograr esa aprobación. Pero una vez que la vacuna tenía la aprobación de uso de emergencia, eso no bastaba para que la vacuna llegara a nuestros brazos, ¿no? Todavía era necesario que el lugar donde se fuera a hacer la fabricación o el fill and finish de la vacuna también tuviera la certificación de buenas prácticas de fabricación de estériles biotecnológicos por parte de COFEPRIS, ¿no? Entonces, Drogmex tenía que lograr esa aprobación del ente regulatorio para su planta de fabricación y luego no bastaba con eso, ¿no? Luego había que producir las vacunas y luego esos lotes de vacunas tenían que ser liberados, ¿no? Y entonces ahí se necesitaba la aprobación de la CAYAC, que también depende de COFEPRIS, pero que está especializada en esta parte de la liberación de lotes, ¿no? Entonces se necesitaban tres aprobaciones distintas para que la vacuna pudiera llegar a nuestros brazos, ¿no? Entonces, recuerden, la emergencia sanitaria comienza a inicios de 2020, CanSino está registrando patente en China a finales de febrero de 2020 y con eso inicia ensayos clínicos fase 1 en China, luego fase 2 en China, y luego en el caso mexicano, los ensayos clínicos fase 3 inician el 6 de noviembre de 2020, ¿no? Esos se realizaron, como todos sabemos, en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, y ahí, por ejemplo, Drogmex jugó un papel muy importante asesorando a CanSino en el proceso regulatorio del sometimiento de aprobación de los ensayos clínicos fase 3 ante COFEPRIS, y ahí tuvieron la colaboración de un CRO establecido en México que se llama EPIC, con el cual Carnot ha venido trabajando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, con eso se iniciaba digamos, los esfuerzos para lograr la primera aprobación requerida para la vacuna, que era la aprobación de uso de emergencia, ¿no? Luego, en el caso de la certificación GMP de fabricación de estériles biotecnológicos, esa la logró CanSino Drogmex el 18 de febrero de 2021, y con eso pudieron comenzar a fabricar el primer lote de vacunas. Y luego, una vez concluido el primer lote, pues era necesario que la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, la CAYAC, liberara esos lotes, ¿no? Lo cual ocurrió el 5 de marzo de 2021, lo cual inició el proceso y 17 días después, pues tenían esa liberación de lotes, ¿no? De manera que el 22 de marzo de 2021 se liberó prácticamente el primer millón de dosis, que fueron las que recibimos los maestros en el caso de la campaña de vacunación en México, los maestros y el equipo de salud, ¿no? Que atendía directamente la pandemia. Entonces, digamos, estaba estos tres procesos regulatorios que era necesario atender, y acá vale la pena comentar que el papel de COFEPRIS y de la CAYAC fue un papel muy proactivo, ¿no? Digamos, obviamente no hubo ninguna flexibilización en el cumplimiento de las normas que garantizan la seguridad y la eficacia de la vacuna. Eso tenía que cumplirse al 100%, sí o sí, sin ninguna flexibilidad, pero la parte del proceso regulatorio fue muy similar al proceso de pre-IND que existe en la FDA, ¿no? Donde básicamente hay un proceso de acompañamiento, ¿no? Digamos, donde el ente regulatorio no te dice, prepárate y cuando estés listo avísame para que vaya y te haga una inspección en la planta y yo ahí veo si algo te falló o no, sino que tú me vas diciendo cuáles son las adecuaciones que están haciendo y yo de manera anticipada te voy diciendo, oye, ojo con esto, cuidado con aquello, no dejes de tener en cuenta esta otra
variable, ¿no? De manera que tú, que digamos, vas acompañando en el proceso del cumplimiento de la normativa a la empresa que está solicitando la certificación, en este caso, Drogmex, ¿no? Eso es muy común en Estados Unidos. En el caso mexicano, desafortunadamente, no tenemos un proceso estandarizado de acompañamiento para la parte de certificaciones y de aprobaciones de medicamentos o de dispositivos médicos, ¿no? Pero en este caso en particular para la pandemia, COFEPRIS sí implementó una variante de este proceso de pre-IND que tiene la FDA en Estados Unidos para las empresas que estaban en ese proceso involucradas en el proceso de fabricación o de fill and finish de vacunas COVID en México, ¿no? Entonces ahí eso es un aspecto muy interesante del proceso. Y luego, pues haciendo énfasis en esta parte del timing, pues si lo ponemos en esta flechita o en esta línea del tiempo, diríamos, bueno, el ensayo clínico en México, fase 3 en el Instituto Salvador Subirán, inició el 6 de noviembre de 2020. Eso llevó a la aprobación de uso de emergencia el 8 de febrero de 2021 y 10 días después la planta de Drogmex tenía su certificación de buenas prácticas de biotecnológicos y para el 22 de marzo teníamos liberado el primer lote de vacunas, ¿no? Obviamente, para que eso sucediera, los procesos tuvieron que correr de manera paralela, es decir, si Drogmex hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Primero tú, Cancino, obtén la aprobación de uso de emergencia y cuando yo tenga la certeza de que tu vacuna va a llegar al mercado y tienes la aprobación necesaria, entonces en ese momento yo comienzo a hacer mis adecuaciones, a reconvertir la planta, a buscar la aprobación de certificación GMP para biotecnológicos de COFEPRIS y luego liberar las primeras dosis y eso toma 12 meses. Entonces, si Drogmex hubiera esperado al 8 de febrero de 2021 para iniciar ese proceso, entonces las vacunas hubieran llegado en febrero de 2022, no en 2021, ¿no? Cuando ya era muy tarde, las vacunas surgían en 2021. Entonces, para que eso pudiera suceder, los procesos tuvieron que hacerse de manera paralela, es decir, Drogmex tuvo que hacer inversiones, reconvertir la planta, renegociar contratos para un producto que no sabía si iba a llegar al mercado, ¿no? Es decir, si no se hubiera obtenido la aprobación de uso de emergencia, entonces todas las inversiones, la reconversión de plantas y la renegociación de contratos por parte de Drogmex hubiera sido dinero tirado a la basura, ¿no? Pero si esperaban a tener la aprobación, entonces las vacunas iban a llegar un año después, ¿no? Entonces acá había que tomar una decisión de un riesgo muy considerable de ir corriendo de manera paralela la reconversión de la planta para lograr la certificación GMP, al mismo tiempo que se hacían los ensayos clínicos fase 3 en el Instituto Nacional Salvador Subirán, ¿no? Entonces ahí digamos, una decisión de riesgo muy importante para la empresa que al final nos permitió tener vacunas en marzo de 2021. Entonces, eso es un aspecto, digamos, también muy relevante de este acuerdo entre Cancino y Drogmex. Y algunos otros aspectos muy interesantes a resaltar en este proceso es que Carnot buscó la asesoría de dos instituciones líderes en investigación biotecnológica en México, como son el Instituto de Biotecnología de la UNAM y la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioterapéuticos del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Ahí el doctor Tonatiu Ramírez en el caso del IEBT, Laura Palomares y en el caso de la UDIVI Mayra, ¿no? Y Juan Carlos jugaron un papel muy activo. Si les preguntan a ellos directamente, no les van a poder contar mucho porque obviamente tienen firmadas cartas de confidencialidad, no pueden hablar mucho del proceso, pero lo que vale la pena resaltar es que estas dos instituciones académicas de gran prestigio, de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, jugaron un papel muy importante en el proceso de transferencia de tecnología, ayudando en la parte del desarrollo de los métodos analíticos
para caracterizar y cuantificar principios activos y seguridad y eficacia de las vacunas que se desarrollaron, ¿no? Entonces ahí, digamos, sin lugar a dudas, esta capacidad de la comunidad científica que tenemos en México está al nivel de las mejores instituciones a nivel global, ¿no? Entonces, un papel muy importante de la UNAM y del Politécnico. Luego, respecto a los temas de adecuación de planta y adquisición de equipos críticos, ahí también había un tema importante, ¿no? Drogmex tuvo que cambiar todo el layout de su planta para poder cumplir con la norma de buenas prácticas de fabricación de medicamentos biotecnológicos, y ahí es donde hubo un papel de acompañamiento muy importante de COFEPRIS. Hubo que hacer inversiones muy importantes para poder garantizar la red de frío durante el proceso de fill and finish, ¿no? Estas temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados, y había que adquirir equipo para fabricación, ¿no? En primer lugar, bueno, no en primer lugar, pero uno de los equipos que era más crítico porque no se encontraba en el mercado eran los paletanques, ¿no? Es decir, Carnot, Drogmex buscaron con proveedores a nivel global quien pudiera surtirles los paletanques para la adecuación de la planta de Drogmex en Querétaro, y la respuesta que encontraban era sí, con mucho gusto, pero tengo mi capacidad de producción a full, todos los fabricantes de vacunas me están pidiendo paletanques, entonces pues págamelos ahora y voy a hacer un esfuerzo para tratar de tenértelos en 9 meses, 12 meses, 15 meses, ¿no? Y entonces acá un simple componente podía echar abajo todo el esfuerzo conjunto que habían realizado CanSino y Drogmex, ¿no? Y eso ponía en peligro toda la realización del proyecto. Aquí, afortunadamente, otra empresa farmacéutica mexicana llegó a un acuerdo con Drogmex y le cedió de manera temporal sus paletanques para que pudieran arrancar fabricación. Y lo que Drogmex hizo fue decir, mira, yo ya hice la orden de compra, ya pagué estos paletanques, me los van a entregar dentro de estos meses, y pues cuando lleguen los nuevos, pues van a ser para ti, ¿no? Y mientras, pues ocupo los que tú me estás prestando para poder atender esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces ahí la capacidad de poder negociar con otras empresas farmacéuticas que estrictamente son tus competidores en el mercado, pero que ante este contexto de emergencia pudieron tener la sensibilidad de decir, te presto mis equipos para que tú puedas echar a andar fabricación de vacunas COVID en México. Y el otro tema que era muy retador en términos de compras era que dentro del proceso de fabricación de la vacuna que habían determinado entre CanSino y Drogmex en el proceso de transferencia del proceso, pues se requería de la implementación del sistema de single use, ¿no? Entonces, de nuevo ahí, pues la demanda de bolsas y bioreactores single use por parte de los proveedores globales, también la demanda estaba a full, ¿no? Todas las Big Pharma estaban comprando sistemas single use en grandes cantidades, y de nuevo, como empresa farmacéutica de escala local en lugar de escala global, pues te pone a la lista de los proveedores, ¿no? Acá, afortunadamente, gracias a la relación previa de Carnot con Sartorius, también a la sensibilidad y al esfuerzo de Sartorius, este proveedor alemán que todos conocen en la industria, fue que se logró tener la proveeduría del sistema single use necesario para echar a andar la fabricación de vacunas COVID en México, ¿no? Y luego, también hubo temas relacionados con desarrollo de proveedores, ¿no? Otra cosa que Carnot y Drogmex buscaron a escala global por todos lados era los frascos para los viales. Y de nuevo, no encontraban quien pudiera proveerle los frascos y los viales en el tiempo que se requería y en la cantidad que se requería. Y también necesitaban los tapones para esos viales. Entonces, esos dos componentes necesarios para la fabricación no lograban encontrarlos. Entonces tuvieron que hacer un esfuerzo de desarrollo de proveedores, ¿no? En el caso de los viales, trabajaron de la mano de una empresa mexicana que está en Querétaro que se llama Sinapu,
y con ellos lograron hacer el desarrollo y la fabricación de los viales que se requerían para la vacuna de CanSino, con una empresa estadounidense que se llama Aptar, pero que también tiene planta en Querétaro. Con ellos hicieron el desarrollo del tapón que requerían los viales que iba a fabricar Sinapu, ¿no? Entonces acá incluso tuvimos un esquema de desarrollo de proveedores para poder echar a andar el proyecto, ¿no? Que son cosas que uno a lo mejor cuando piensa en esquemas típicos de transferencia de tecnología, no está visualizando, ¿no? Esta necesidad a lo mejor de hasta lograr desarrollar proveedores o solicitarle a tus competidores que te ayuden cediéndote equipos dada la emergencia sanitaria que estábamos enfrentando, ¿no? Digamos, eso no nos lo ponen en el librito de texto del caso de transferencia de tecnología, ¿no? Entonces me pareció un aspecto muy relevante para documentar y compartir con ustedes. Luego ya casi estoy terminando un par de laminitas. Algo que me parece que es muy importante es el análisis de la estrategia de propiedad intelectual de CanSino en México, ¿no? Obviamente, bueno, digamos, CanSino hizo su primera solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual el 18 de abril de 2022, ¿no? Obviamente eso quiere decir que cuando iniciaron las negociaciones de CanSino y Drogmex, pues no había una patente otorgada en México, ni siquiera solicitada, ¿no? De nuevo ahí el libro de texto que uno estudia cuando se acerca a los temas de transferencia de tecnología, dices, bueno, la primera condición para transferir tecnología es que seas el titular de la propiedad intelectual que protege esa tecnología, ¿no? Entonces, mira, aquí está mi patente, yo soy el titular y la pongo sobre la mesa para llegar a un acuerdo de licenciamiento, de comercialización, ¿no? En este caso, cuando inició el proceso, CanSino ni siquiera había solicitado una patente en México, ¿no? Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque, bueno, en ese caso, el mecanismo de protección obviamente no te lo daba la patente, sino te lo daba la autorización del uso de emergencia de la vacuna, ¿no? Entonces, podías comenzar a negociar una transferencia de tecnología cuando ni siquiera había una patente que protegiera, que estuviera protegiendo el desarrollo, ¿no? Y si uno revisa la solicitud de patente que hizo CanSino ante el INPI, pues vamos a encontrar que en realidad está asociada a otra solicitud de patente que tiene CanSino en modalidad PCT, la CN 2020 de diagonal 117825, que no es la vacuna de COVID, es decir, CanSino no está protegiendo en México su vacuna COVID, sino lo que está haciendo es proteger una patente que es una plataforma de desarrollo de vacunas de vector viral que puede ser aplicada a otras dianas terapéuticas, ¿no? Es decir, el título de la patente es proteína portadora mutante sitio dirigida y su uso en la preparación de una vacuna. Oye, entonces eso podría tener aplicación para otras dianas terapéuticas como neumonía o influenza, ¿no? Entonces, eso a mí lo que me hace pensar es que la estrategia de CanSino es en realidad proteger tecnología de vacunas en general, una plataforma tecnológica de fabricación de vacunas en México y no específicamente la vacuna de COVID que fue la que se aplicó, ¿no? Entonces ahí hay un tema importante a considerar en esta estrategia de propiedad intelectual y cómo a veces otros elementos te pueden dar la protección de mercado, como es en este caso la autorización del uso de emergencia y no la patente como. Y ya, finalmente, esta es la última lámina, digamos, esto abre la puerta a nuevas colaboraciones, ¿no? Actualmente, Carnot está dirigiendo el proceso de sometimiento de la vacuna de CanSino para aprobación regular en el caso de México, para que pueda estar disponible en el mercado privado para quien año con año quiera volver a ponerse la vacuna y tener un refuerzo, sobre todo poblaciones que tienen otros riesgos asociados, puedan tener este grado de protección, ¿no? Entonces, allá hay una colaboración en puerta. Luego, se está en pláticas
para poder considerar la posible fabricación del biológico de la vacuna en México, ya no solo el proceso de fill and finish, sino también la fabricación del biológico directamente por parte de Drogmex, además de que hay otros nuevos proyectos en puertas que por temas de confidencialidad no puedo indicar cuáles son, pero hay tanto nuevos proyectos que vienen de colaboraciones de CanSino con Drogmex, además de que Drogmex ha estado buscando acercamiento con otras empresas farmacéuticas chinas para buscar otras colaboraciones, ¿no? Entonces, digamos, me parece importante destacar cómo de un proyecto específico para una necesidad de coyuntura, como fue el tema de la pandemia, abre la puerta para posibles colaboraciones en materia de ciencia y tecnología alrededor de la salud entre empresas mexicanas y empresas chinas, ¿no? Entonces, con eso concluyo el material que había preparado para compartir con ustedes el día de hoy y a continuación podemos tener un espacio de diálogo con mucho gusto. Si alguien tiene comentarios, preguntas, gusta dar su opinión respecto al tema y les agradezco mucho su tiempo. Pues muchas gracias, Alejandro, te agradecemos mucho, digo, muy interesante, ¿no? De todo lo que hubo detrás, ¿no? Que uno no lo sabe, ¿no? Solamente fuimos y nos aplicamos la vacuna, ¿no? Y no, o sea, no todos los retos que hubo detrás. Sí tengo un par de preguntas, entonces la primera es, ¿en qué año se comenzó con todo el proceso? Iniciando desde que CanSino aceptó a Drogmax para el fill and finish. Si no mal recuerdo, una vez que se publicaron en Lancet los resultados del ensayo clínico fase 2 de la vacuna de CanSino en China, ahí inició formalmente el proceso de colaboración para poder fabricar la vacuna, porque ya en el ensayo clínico fase 2 ya se establecía la dosis y entonces eso ya permitía tener mayor claridad sobre cómo iba a ser el proceso de fill and finish y cuáles iban a ser los requerimientos, y eso ya te permite hacer un planteamiento de los costos y de los tiempos de elaboración una vez teniendo la dosis determinada, ¿no? Yo por ahí en algunas entrevistas o he leído en algunos casos que, por ejemplo, en el caso de Pfizer o de Moderna, ellos incluso comenzaron a hacer reconversiones de planta antes de tener los ensayos fase 2 concluidos y entonces decían, pues no sabemos cuál va a ser la dosis final, ¿no? Y entonces, pero necesitamos comenzar a reconvertir la planta ya, si no, no vamos a poder salir en tiempo. Y creo que, si no mal recuerdo, creo que fue en el caso de Moderna, apostaron porque iba a ser una dosis y al final cuando concluyeron los ensayos clínicos fase 2, resultó que era la otra dosis que ellos no habían contemplado y eso los hizo volver a comenzar el proceso de readecuación de plantas. Muchas gracias, Alejandro. Hay otra pregunta. ¿Qué pasó con la planta de Drogmex después de que pasó la emergencia sanitaria? ¿La reconvirtieron? No, los planes que tienden es lograr la aprobación regular de la vacuna y entonces la planta en este momento está parada, ¿no? No están fabricando ya vacunas COVID porque no tienen la aprobación regular y las compras públicas de vacunas por parte del gobierno mexicano ya no están ocurriendo. Entonces están a la espera de que se haga la aprobación regular para poder retomar fabricación en la planta de drogas. Ok, muchas gracias. Hay otra, dice, ¿existe en México alguna institución que brinde especialización académica en transferencia de tecnología? Creo que ahí tú tienes mucho más experiencia, Marce, en tu calidad de presidenta de la red de oficinas de transferencia de tecnología sobre esas capacidades. Bueno, pues sí, digo, si lo hablamos desde la parte de esta transferencia, ¿no? De tecnología, bueno, pues sí, en muchas universidades y centros de investigación sí se trabaja y se tienen las capacidades para poder en un momento dado, como el caso que presentó Alejandro, pues de poder hacer
este proceso de la transferencia, no solamente desde pues revisar estos convenios, ¿no? De transferencia, de la capacidad que se tiene para poder hacer esto, sino también la capacidad técnica, ¿no? Para entonces poder algo que se pone a punto en un laboratorio, pues luego eso poderlo escalar y transferir a una empresa. Y en cuanto a todo lo demás que viene del proceso, que implica convenios, ¿no? De transferencia, convenios de cesión, toda esa parte, pues sí, efectivamente, como dice Alejandro, la red de oficinas de transferencia de tecnología México, pues tiene esos especialistas, ¿no? Que en un momento dado pueden brindar asesoría para este proceso de transferencia de estas tecnologías. Entonces, en el chat voy a poner mis datos por si alguien pues quiere contactarme, como dice Alejandro, como presidenta de la red OTT, y bueno, pues los podremos asesorar, ya sea desde el consejo o si no, pues acercar a las instituciones que en un momento dado pues los pueden apoyar. Y luego hay otra pregunta más. Dice, con el tipo de estudio que nos presentó Alejandro, ¿podríamos saber o investigar acerca de otras vacunas o desarrollos de interés? ¿Cómo se puede acercar uno para pedir estos estudios de caso? Gracias, Guillermo, por tu pregunta. Sí, sin lugar a dudas, creo que hay, digamos, este tema de poder documentar estos casos a escala global resulta de gran interés. Por ejemplo, en el caso de la alianza de AstraZeneca con el Instituto Biomanguinhos en Brasil, ahí hay un investigador de la London School of Economics que se llama Ken Shadlen, y él documentó ese caso específico de AstraZeneca con Biomanguinhos en Brasil. En el caso mexicano, creo que sería muy interesante replicar este esfuerzo con lo que hizo Leomont con AstraZeneca, y creo que en algún momento Proviomed también estuvo colaborando con el Instituto Gamaleya para la vacuna Sputnik. En ese caso no se llegó a concretar el acuerdo, pero creo que ambas experiencias serían muy interesantes, y pues ahí sería cuestión de acercarse directamente con las empresas para poder explorar la posibilidad de documentar los casos. En el caso de, yo trabajo en Fundación INCIBE. Fundación INCIBE es una asociación civil que agrupa a las principales empresas farmacéuticas mexicanas, entonces por eso tenemos este contacto directo con la industria. En el caso de Proviomed, Proviomed es parte de las empresas asociadas a INCIDE, así que ahí a través de INCIDE podríamos explorar esta posibilidad de platicar con el equipo de Proviomed y ver si podemos documentar ese caso. Digo, en el caso de Proviomed, además vale la pena destacar que es la única empresa mexicana que en este momento está haciendo la fabricación de una vacuna en México, que fue desarrollada por ellos directamente, que es una vacuna contra la hepatitis, ¿no? Entonces creo que tanto documentar el caso del desarrollo de su vacuna contra la hepatitis como este primer involucramiento con el Instituto Gamaleya sería interesante, y ahí a través de INCIDE podríamos buscar acercarnos con Proviomed. Y en el caso de Leomont, desafortunadamente en este momento Laboratorios Leomont no forma parte de las empresas asociadas a INCIDE, aunque tenemos, digamos, muy buenas relaciones y contacto de primer nivel con el equipo directivo de Leomont, y podríamos acercarnos con ellos y también plantearles la posibilidad de documentar ese caso específico de AstraZeneca y Leomont. Digo, en el caso de AstraZeneca hay algunos otros factores interesantes a considerar, ¿no? Recuerden que la vacuna la desarrolló la Universidad de Oxford, y un requisito que ponía la Universidad de Oxford para poder licenciar su desarrollo es que se garantizara el acceso de la vacuna eh, para los países pobres, ¿no? Y entonces el planteamiento ideal de la Universidad de Oxford es que fuera una vacuna sin fines de lucro, ¿no? Y entonces AstraZeneca decía, oye, pues, o sea, está bien, estoy de acuerdo con la filosofía de garantizar
el acceso a la vacuna para los países menos favorecidos, pero no puedo hacerlo si no es un negocio, ¿no? Y entonces creo que hay ese aspecto del tema de cuál iba a ser el precio de la vacuna podía hacer que el acuerdo a lo mejor fuera menos atractivo. Y luego, pues todo esto que seguramente todos hemos visto en las noticias, pues hasta antes, digo, AstraZeneca jamás había producido vacunas, ¿no? Esta de COVID fue su primera vacuna. Todos hemos escuchado seguramente en las vacunas ahora este tema de que en algunos casos hay alguna asociación entre trombosis y la aplicación de la vacuna de AstraZeneca y ya la empresa anunció formalmente el retiro de la vacuna y el cierre de las plantas para la fabricación de la misma, ¿no? Entonces creo que esos serían dos aspectos interesantes para documentar en el caso de la experiencia de Diomont. Y en el caso de Guillermo, él me hizo amablemente el favor de compartirme un documento que publicó la organización, perdón, la OMPI, respecto a qué mecanismos podían implementarse para buscar el facilitar el acceso de vacunas de una manera más equitativa, ¿no? Buscando acuerdos de licenciamiento que podían ir desde los obligatorios hasta los voluntarios, ¿no? Digamos, ya ha habido ahí a nivel internacional experiencias interesantes. En su momento, Gilead, si no mal recuerdo, logró acuerdos de licenciamiento con empresas de fabricación de biosimilares o de genéricos intercambiables para el remdesivir y la atención de enfermos de VIH en África hace 10 o 15 años, ¿no? Entonces, digamos, no es un tema nuevo este tema de cómo la propiedad intelectual puede ser utilizada como una política pública que garantice el acceso a las vacunas para las personas de menores recursos, ¿no? Entonces ahí nos puede, digamos, tuvimos el ejemplo de lo que hizo Naciones Unidas a través de COVAX, pero bueno, hay todo un debate ahí acerca de cuál pudo haber sido la mejor manera de lograr estos acuerdos de licenciamiento o de transferencia de tecnología, ¿no? Y destacar que, digamos, en el caso mexicano, pues de las empresas que se involucraron, pues nadie trabajó con la tecnología de RNA mensajero, ¿no? Hubo preferencia por las vacunas del vector viral. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. Dice, ¿se sigue trabajando en otras variantes de la vacuna CanSino para COVID-19? Tengo entendido que para la parte de la búsqueda de la aprobación regular, se está trabajando en esta parte de las variantes del virus, ¿no? Digamos, si no mal recuerdo, el estudio fase 3 de CanSino fue de los que se hizo, de los que se llevó a cabo en más lugares, con más poblaciones y que por tanto estuvo expuesto a diversas cepas del virus. Estos ensayos clínicos fase 3 ocurrieron a finales de 2020, inicios de 2021, pero probablemente para la aprobación regular por parte de COFEPRIS se requiera de la actualización de las vacantes. Recuerden que ahora COFEPRIS hizo algo interesante, que fue que estas sesiones de la búsqueda de aprobación de vacunas COVID han sido transmitidas en vivo por parte del comité. Bueno, todos pudimos ver, si tuvieron oportunidad de seguir las transmisiones de la deliberación de las aprobaciones de uso regular, pues el tema de las nuevas cepas fue de los más discutidos alrededor de las aprobaciones que ya se lograron actualmente. Muchas gracias. Déjame ver. No, ya no hay más preguntas. Bueno, sí veo que la gente agradece mucho. Veo también que fue muy interesante la plática, excelente charla y que te agradecen mucho que puedas compartir esta información tan relevante. Y sí, no, ya no hay ninguna pregunta más. Entonces, bueno, Alejandro, pues no me resta más que agradecerte muchísimo. Creo muy valioso el hecho de que hayas podido pues compartir toda esta información de lo que hubo detrás, ¿no? A ver, mira,
Ay, muy interesante un comentario que dice que con todo lo que explicaste, me da mucho más confianza que me hayan puesto la vacuna. Muy bien. Y bueno, pues sí, le agradecen mucho y bueno, pues muchas gracias Alejandro, una excelente Los, plática y los sobre ensayos, todo pues esa apertura, ¿no? De poder compartir con nosotros todo lo que hubo detrás. si tienen curiosidad, digo, los ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3, todos están publicados en la revista Lancet junto con los de todas las otras vacunas. Y ahí puede uno tener acceso pormenorizado a cómo fue el diseño del experimento, cuáles fueron los parámetros, las poblaciones, los resultados. La información está ahí disponible para el público. Y nada, Marce, pues al contrario, Sí, agradecerte a ti la invitación a estar con ustedes el día de hoy en este seminario del Instituto de Química. Yo creo que valdría la pena que probablemente ahí, como parte de nuestra iniciativa conjunta de espacio químico radar farmacéutico, pudiéramos poner disponible la presentación para el público. sí, claro que sí. Creo que Además de sí, que si este tú nos las video queda compartes. grabado en el Sí, canal del en Instituto. el canal de YouTube queda grabado el video para que la puedan volver a ver sin ningún problema. Listo, pues Sí, muchísimas gracias, Marce. Gracias por sí. la invitación. Entonces, si quieren, antes de cerrar, si nos das oportunidad de presentar, Alex, para presentar lo Ah, claro, último por supuesto. de Vamos a eventos del instituto. Listo. Ok, entonces sí, tal cual como menciona Alejandro, tenemos un canal de YouTube en donde ustedes van a poder encontrar este video que se grabó para que lo puedan volver a consultar. Nuevamente, como les he comentado, una de las partes importantes del instituto es la de capacitación. Entonces, tenemos los cursos en línea de estadística en análisis de datos que empieza en el mes de mayo y el de 4 requisitos regulatorios durante la comercialización de un producto que se empieza en el mes de junio. Para mayores informes, lo pueden utilizar a través de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química. Y bueno, pues invitarlos a nuestro siguiente seminario de Innovación sin Fronteras, el 19 de junio, que es capacitación inmersiva en la industria, de 11 a 1 igualmente. Es un evento gratuito. Por otro lado, también en esta colaboración y trabajo que hacemos y trabajamos con la red OTT, los invitamos el 16 de mayo a las 11, también en línea, al webinar de la inteligencia artificial para impulsar las actividades de I+D+I y fomentar la transferencia de tecnología. De igual manera, por parte de la red OTT, tenemos en el mes de mayo, 23 y 24 de mayo, el taller de negociación, que se va a llevar, es presencial en el aula magna de la Universidad Panamericana, es de 9 a 2:30. Entonces, bueno, aquí les dejo también la información si quieren participar en este taller. Y también como parte de la red OTT, pues tenemos ahora en el mes de junio, del 17 al 21, tenemos el programa piloto de certificación en transferencia de tecnología. Este es un programa piloto que inició en Chile con la red de gestores y se va a replicar ahora en México. Es un programa que busca certificar a todos los países de Latinoamérica. Empezamos con Chile, sigue México y después iremos Perú, Colombia, y la idea es que todos los gestores de transferencia de los diferentes países de Latinoamérica nos podamos certificar. Aquí viene un poquito los módulos que vamos a tener, que es el de proceso de gestión tecnológica, estrategias de protección de propiedad intelectual y transferencia de tecnología. Está dirigido a profesionales de diversas disciplinas que actualmente trabajan en oficinas de transferencia de tecnología, ya sea de universidades públicas o privadas, centros de investigación, empresas y oficinas gubernamentales. Entonces, todos estos que estamos desempeñando esta labor de transferencia de tecnología es una oportunidad. La certificación, vamos a tener 3 niveles, el básico, medio y avanzado. En esta oportunidad vamos a correr el programa piloto del nivel básico. Entonces, bueno, están cordialmente invitados, es ahora en el mes de junio. Estamos por definir todavía la sede.
pero próximamente en las redes sociales de la red OTT podrán ver con más detalle este proceso de certificación por si están interesados en participar. Y por último, un seminario más en el marco del tercer Congreso Internacional de Terapia contra el Cáncer, Avances Químicos y Biológicos que va a tener el Instituto de Química en el mes de octubre. Los invitamos a nuestro webinar del 16 de mayo a las 12 horas, que es con el doctor Santiago March de FunSalud y se llama Multiomics en Oncología. Entonces, bueno, también son cordialmente invitados. Es un seminario en línea y es en el marco del tercer Congreso Internacional de Terapia contra el Cáncer. Vamos a tener un ciclo de seminarios de aquí a octubre, en donde además de platicar un poquito el contenido de este congreso, pues vamos a tener algunos invitados especialistas en estos temas de cáncer. Y bueno, pues muchas gracias. Aquí están los datos de Secretaría de Vinculación. Ahí les podemos dar información no solamente de estos cursos de capacitación, sino de todos los seminarios en línea que tenemos. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y ojalá que los podamos ver en los demás seminarios del Instituto de Química y de la Red OTT. Gracias a todos. Buenos días. Hasta luego. Alex, si quieres nos quedamos. Ok. Ah, ok, sí. Listo. Alex, ya estamos solos. Gracias, Marce. ¿Cómo viste? Ah, no, muy bien. Está padrísima, ¿eh? Pareció Digo, y interesante. sobre todo súper interesante, porque como dicen, ¿no? Nunca sabemos detrás de, ¿no? Sí, todo De lo todo que el hay. trabajo que hubo, ¿no? Sí, fue una experiencia interesante, sí, Sí. documentar el caso.